La acepté porque para mí es una alegría acompañar a Pablo Habkin, nos conocemos hace muchos años y sé que el marco político que pretende es un marco de derechos humanos y de perspectiva de género. Quería darle esa perspectiva de género una impronta feminista, además de reconocer las diversidades, reconocer que hay que eliminar muchas relaciones de opresión superpuestas que sufrimos varones y mujeres. Pero en el caso de las mujeres hay muchas condiciones en las cuales las mujeres estamos en situaciones de debilidad. Muchas veces quienes llegamos a la función pública, llegamos a la academia, llegamos con ciertas fortalezas que también hay que reconocer como privilegios y pensar que un movimiento de mujeres que pueda verse libre de violencia requiere muchísimas estrategias, no todas provienen de la academia. Yo vengo de la academia, pero valoro mucho el activismo social, valoro mucho el trabajo de base, los trabajos comunitarios y quiero que esos trabajos sean jerarquizados, esos saberes se integren a la política en un diálogo que sea un diálogo más complejo, porque esto es lo que tenemos que hacer, trabajadores y trabajadoras del municipio, que sea conjunta con el Consejo Deliberante, que incluye la voluntad política, que el Ejecutivo entonces también participe, nos da una función compleja de las decisiones estatales, eso me parece promisorio. El desafío sería el modo en que esas políticas se conectan con las demandas sociales que muchas veces tienen la forma de movimientos de reclamo, de movimientos comunitarios que tienen que ser traducidos o que tienen que participar en el seguimiento de las políticas que van a impactar sobre ellos o sobre ellas, y esta es la parte que hay que construir porque requiere confianza social, y la confianza social no se otorga gratuitamente, se otorga trabajando y viendo que ese trabajo realmente produce un resultado que es un resultado positivo para quienes son los destinatarios de las políticas. El domingo es el Día de la Mujer, se viene otro paro nacional de mujeres. ¿Dónde nos encuentra parada esta fecha como sociedad? En realidad nos encuentra en un lugar muy complejo porque hay un avance muy importante en derechos humanos. Yo creo que, por ejemplo, la apertura de sesiones que hizo el presidente en el Congreso, en esa apertura de sesiones se mencionó algo que es una expectativa ya de larga data del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia, que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se prometió enviar un proyecto desde el Ejecutivo, no podemos ignorar que es el octavo proyecto que presenta la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que viene del movimiento de mujeres. Entonces hay una voluntad del Ejecutivo, pero hay una construcción colectiva del movimiento de mujeres y en la legislatura se tendrá que producir ese diálogo. ¿Qué cree que puede llegar a suceder? ¿Tiene chances esta vez de ser aprobado? Sí, tiene chances porque tuvo aprobación en diputados el año pasado y porque creo que hay otro contexto político para poder acompañar las decisiones. Las presiones son enormes, antes de que llegue el proyecto ya hay un lobby muy fuerte sobre senadores, sobre todo porque los senadores responden a las provincias, no responden a partidos políticos, responden mucho más a sus provincias y las provincias, algunas de ellas, tienen relaciones de mucha dependencia con respecto al poder religioso. Entonces, y también hay un poder religioso que a veces hegemoniza opiniones que no son ni siquiera las de sus feligreses y feligresas. Cuando analizamos qué mujeres se realizan abortos, muchas de ellas van a decir soy católica. No podés extorsionar a una mujer diciéndole o tenés la espiritualidad y el sentido de trascendencia y la fe que querés y renunciás a tus derechos reproductivos, o tenés tus derechos reproductivos y renunciás a tu fe, porque es una extorsión que no merecemos que nos sea impuesta por una institución que solo tiene varones. Entonces realmente están tomando decisiones muy crueles sobre corporalidades que no portan y experiencias que no tienen. Entonces me parece que allí hay un diálogo que tenemos que producir un acercamiento. Quienes comenzaron esta campaña por el derecho al aborto son católicas por el derecho a decidir, es decir que hay una espiritualidad, una trascendencia, una fe que no se trata de negar, se trata de conciliar con las decisiones y las libertades que las mujeres tenemos incluso en cuestiones de fe. Quiero decir que la conciencia de las mujeres, la posibilidad de decidir conflictos que son muy personales y muy íntimos, es una conciencia
a la que se le debe reconocer libertad personal. Esto es así también en la religión católica y también en la religión protestante. Es decir, la idea de que las mujeres no podemos tomar una decisión de conciencia. Yo tengo una visión muy particular del aborto, creo que es un conflicto de derechos, no niego el derecho a la vida del embrión, pero sí ese derecho muchas veces está en conflicto con otros. Cuando una mujer se ve enfrentada a un embarazo que no desea, e incluso es capaz de arriesgar su vida en función de cumplir otros derechos que el derecho a la vida del embrión, que hasta el Código Penal reconoce que puede estar en conflicto, cuando una mujer llega a arriesgar su vida para evitar un embarazo que no desea, tenemos que ver la fuerza que tiene esta negativa a ejercer una continuidad de la gestación y de la maternidad. No se le puede ofrecer como alternativa que tenga el hijo, que lo geste, que lo dé en adopción, porque es absolutamente inhumano proponer algo así y considerar un cuerpo gestante meramente como algo sin alma, sin decisión y sin capacidad de autonomía. Si nosotros pensamos, si la sociedad respeta a las mujeres como seres autónomos, capaces de tomar decisiones sobre sus vidas, esa autonomía se tiene que expresar en una confianza en que ante un embarazo, buscado o no, porque no siempre es un embarazo buscado, las mujeres deliberamos si tenerlos o no, y el Estado debe acompañar cualquier proyecto de gestación o no gestación que la mujer tenga. Todo proyecto sobre su capacidad reproductiva debe ser acompañado por el Estado, ya sea generando una maternidad segura, una lactancia y una crianza que estén protegidas, un cuidado que esté protegido, cosa que muchas veces no se hace, o acompañando la interrupción de ese embarazo. En cualquiera de los casos el Estado tiene que estar presente. Pensemos que muchos abortos son decididos por cuestiones económicas. Quiere decir que el Estado también es responsable de no dar las condiciones necesarias para que se tome en libertad esta decisión, pero la tienen que tomar las mujeres. Entonces, esto creo que es algo que es como si fuera la última puerta de autonomía que se nos niega, porque se nos niega en la política, se nos niega en la vida cotidiana, se nos niega en la academia y también se nos niega sobre nuestras propias capacidades de gestar, de parir y de vivir. A pesar de todas las movilizaciones y de todo lo que se ha visibilizado la violencia contra la mujer, los femicidios en lo que va del año siguen siendo muy altos. ¿Qué más se puede hacer o qué es lo que no se está haciendo bien para frenar el índice? Ayer estábamos en una celebración de los 25 años del encuentro de Beijing, en el cual se hizo una plataforma y muy importante de obligaciones del Estado en relación con los derechos de las mujeres, tan importante que luego no se hizo ninguna otra reunión más hace 25 años, debió haberse hecho a los 10, a los 20, a los 30, y sin embargo solo se hicieron reuniones de países tratando de medir lo que en realidad no fueron avances sino retrocesos en relación con esa plataforma. Es decir, no es algo que nos ocurre en Rosario o en Santa Fe o en la Argentina, es algo que está ocurriendo mundialmente, el retroceso con respecto a los derechos de las mujeres que fueron manifestados incluso en Naciones Unidas en ese encuentro hace 25 años. Con Dora Barrancos le preguntaban a ella cuál era el desafío inmediato que encontraba en relación con los derechos de las mujeres y ella habló de la prevención de la violencia. Un Estado que prevenga la violencia es un Estado que tiene que intervenir en todos los órdenes de la vida. No se trata de un hombre que mata a una mujer, se trata de toda una estructura estatal que ha dejado en una absoluta falta de resguardo, de respaldo, de poder, muchas veces con denuncias previas hechas a esa mujer. Es decir, el tomar la vida de esa mujer es el último eslabón de haber tomado muchos de sus derechos previamente. Entonces la prevención de la violencia es quizás el desafío más grande de política pública en este momento y hay que diseñarlo desde todas las áreas del Estado y hay que diseñarlo con participación de las comunidades que son quienes tienen la experiencia de marginación y pueden explicitar mejor sus necesidades.